Vamos a orar otra vez. Ahora sí se está oyendo. No, deje el otro micrófono, me quedo con este mejor. Nosotros en el transcurso de este culto le hemos dado a Dios nuestra adoración y nuestras alabanzas a través de todos los hermanos que han participado esta noche. Ahora el Señor nos da a nosotros su palabra. Espero que al final de la exposición de la misma todos seamos un poco más sabios, porque ahí hemos decidido guardarla y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero esta noche llevarle un mensaje que se va a titular: Te seguiré, Señor, pero... Y ahí quedó la cosa. Pero. Y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Coincidencialmente, en la mañana, en la escuela dominical, hablé de ello. Coincidencialmente, el pastor Atilio leyó mis 5 versículos de esta noche al mediodía, pero coincidencialmente. Vamos a ver qué el Señor quiere con esto. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Mateo nos da una clavecita más todavía, en el 8:19. Y hablando del primer personaje dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Interesante también. Seguir a Cristo no es como muchos piensan, que es algo que se pueda hacer a la ligera, espontáneamente o emocionalmente. No es una decisión que vamos a tomar y que previamente cada persona lo ha condicionado para ajustarlo a su forma de vida o a sus pensamientos. Aquí vamos a ver 3 ejemplos de personas que andaban detrás de él, entre las multitudes. Y digo detrás de él porque una cosa es andar detrás del Señor Jesús y otra cosa es seguir al Señor Jesús. Y también el pastor Atilio se refirió un poquito acerca de eso. Otro día voy a guardar mi prédica, que él no la vea. A la hora de seguirle, estas 3 personas sencillamente lo hicieron o trazaron modos y maneras incorrectas. Y como vemos, dice que sus discípulos, como nos dice la misma palabra, pero discípulos sencillamente porque andaban detrás de él entre la multitud. La nueva iglesia que hoy existe, y digo la nueva iglesia porque es la nueva tendencia de los tiempos, contiene estos 3 tipos de personas. El primer tipo es aquellos que son animosos, movidos por la emoción, pero que no calculan el costo y el precio y los efectos de su decisión, la decisión de seguir a Cristo. Sencillamente son muy espontáneos, muy emotivos, muy sentimentales, pero poco racionales, y su decisión emocionalmente se queda también. El segundo tipo son los que condicionan su entrega, ya que tienen otras prioridades antes que Cristo. Sí, Señor, yo te seguiré, pero primero, o sea que ya dijo que estaba primero en su vida, no era el Señor. Y el tercero pertenece a un grupo que sería, en este caso, los que todavía no están preparados del todo, ya que parte de ellos sigue aferrada al mundo, a este mundo. Quizás los más interesantes de este relato bíblico no sean las 3 respuestas que dieron estos discípulos, entre comillas, en cuanto a la manera de seguir al Señor y las condiciones que ellos pusieron,
sino tanto más son las respuestas que dio nuestro Señor Jesús en el caso de cada uno de ellos. O bien sea, pudiéramos definir como las sabias palabras o respuestas de aquel que conoce el corazón de cada hombre, que escudriña, que es capaz de saber lo que verdaderamente hay en el corazón de uno. Y esto es así porque a mí me ocurría hace años atrás cuando yo leí este versículo que decía, wow, pero como que las respuestas no iban del todo de acuerdo, no sé si a ustedes les pasa igual, no van como del todo de acuerdo a lo que ellos usaron o utilizaron como excusa, como argumento. Algunas de ellas son inclusive un poquito rígidas, duras, la de este último, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él solamente le dijo, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Como que la respuesta está, es que la respuesta del Señor no es tan basada en el dicho de la boca de ellos, sino en lo que ellos tenían en su corazón. Y en eso el Señor es especialista. O sea que estas tres respuestas del Señor son las que evidencian claramente el tipo de discípulo que era cada uno de ellos, y no tanto las afirmaciones que ellos dijeron sobre sí mismos. Por tanto, me voy a basar más en lo que dijo Cristo y no en lo que ellos afirmaron ser. En el primero de los casos, el primer discípulo, el único que se ofreció a seguir al Señor, y recuerden la diferencia de seguir al Señor no es igual que andar detrás del Señor. Por la respuesta que vemos, el Señor les dice acerca de que las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar su cabeza. O sea, no tengo ninguna posesión, no hay nada en mi vida que yo pueda decir que es un logro, sino cosas espirituales, claro. Por eso vemos que entonces el Señor le responde a él indicándole que los motivos que él tenía no eran los motivos correctos. Él había o intentaba seguir al Señor, pero no de la manera en que hay que seguirle fielmente. Los creyentes seguimos al Señor no porque nos sintamos bien, emocionados, porque eso suele ser pasajero. Nosotros no seguimos al Señor por impulsos emocionales, impetuosos, carentes de razón, ya que nuestra decisión de seguirle y nuestra entrega es un acto consciente y racional y no tan solo emotivo. Claro que hay emoción, pero no nos domina la emoción. Muchas personas asisten a retiros o campañas evangelísticas, como le llaman, y en ocasiones se sienten influenciados por la música, los cánticos que allí se hay, la atmósfera de amor y de compañerismo que ven en cada uno de los cristianos que están allí. Todo eso que se respira, ese ambiente, pues sencillamente es influyente en cada quien que está ahí. Y eso hace que broten sentimientos de la persona, de su corazón, y le fluyan también diversas emociones. Pero esas emociones acaban encegueciendo la razón y son llevados en un momento a tomar decisiones de vida en cuanto a comprometerse a seguir a Cristo, que son decisiones que un poco de tiempo más luego, pues sencillamente cuando llegan las pruebas o las aflicciones, se diluyen rápidamente. No se pueden mantener, ya que esas emociones causantes de esa decisión prematura y emotiva que hizo, pues sencillamente ante las pruebas se diluyen. Recordemos la parábola del sembrador que nos dio Jesucristo, y más el momento en que Él les da la explicación y habla sobre aquello, las semillas que cayeron sobre la piedra, que dice que rápidamente pues empezaron a crecer, pero como no tenían raíces, inmediatamente eso sobre la roca pues se secaron al tiempo. Entonces en Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es el mismo ejemplo. El Señor lo había dicho un capítulo anteriormente hablando acerca de ese tipo de personas, y ahora vemos un ejemplo mucho más fehaciente que se le presenta al Señor. Ciertamente hay gran gozo, pero este se produce cuando recibimos la palabra con fe.
¿Entienden? Es la fe la que hace que produzca gozo en nosotros la palabra de Dios. Se recibe con fe y por eso produce gozo. Porque servimos al Señor inmediatamente. Y el Señor nos llena de ese gozo que proviene también de su Santo Espíritu. La misma palabra es clara y nos indica que la salvación de Jehová produce gozo. Y ustedes se acuerdan ese salmo de David que dice, renuévame en el gozo de tu salvación. O sea, la salvación produce gozo. Pero no podemos entonces sustentar nuestra entrega a Cristo por medio de las emociones. Hay un gozo, pero el gozo lo produce el haber creído con fe. La fe que salva. Ciertamente el hombre no carece de emociones. Cristo mismo las tenía. ¿No recuerdan aquel pasaje que dice Jesús lloró? Y no recuerdan el otro también que llegado en el templo, vio los mercaderes en el templo y dice que se airó y tomando el cinto pues lo usó como látigo y los echó. Eso también es emociones. Pero una cosa es que tengamos emociones como el Señor Jesucristo las tuvo, y otra es que nos dejemos dominar por ellas y que nuestras decisiones estén basadas en nuestras emociones. No puede ser. El fervor, la emoción del instante, sin considerar el costo de tal decisión, anula delante de Dios nuestra entrega, la invalida. Démonos cuenta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en Romanos 12:1, hablando de la forma racional en que nosotros debemos presentarnos delante de Dios, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verdaderamente, vuelvo y digo, las emociones están, pero no son las que deben dominar y las que trazan los criterios a seguir en nuestra entrega y en nuestra vida de servicio a Cristo. Amén. El segundo de los personajes, a Jesús lo llama al compromiso, a la entrega. Él le hace el llamado y dijo a otro, dice la palabra, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Qué rápido se desliga del Señor este individuo. Dice que tiene compromisos importantes que hacer antes de seguir al Señor. Y qué grande enterrar a su padre. Pero este compromiso de enterrar a su padre, más que ser una realidad, lo que parece es un modismo o una forma de expresión, como cuando los dominicanos decimos, fulano, ¿y tú cómo estás? Y uno dice, aquí, tragándome un cable. Ajá, yo quiero saber quién se ha tragado uno. Ninguno, ¿verdad? Entonces, este tipo de expresión de que permíteme que yo vaya a enterrar a mi padre. No, si ciertamente su padre hubiera muerto, él no estaría andando detrás de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una serie de formalidades religiosas que estaban en Levítico, en el Deuteronomio, acerca de cómo debían ser el duelo, el luto y los entierros. No es verdad que esa persona hubiera estado ahí. Lo que sí había un modismo de la época que era como decir, permíteme que pase estos años con mi Señor, con mi papá, estos últimos años que está envejeciente, para que yo pueda cerrar sus ojos. O sea que estamos hablando no de algo que iba a ser en el momento, sino algo que probablemente le iba a tomar bastante tiempo. Por eso vemos que la respuesta del Señor no se hace esperar. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ya no es tan fuerte esa respuesta porque estamos viendo que hay otra realidad. Pues el Señor le está contestando no a lo que dijeron sus labios, sino a lo que hay en su corazón. Lo que el Señor escudriñó. Las responsabilidades y los compromisos que nosotros podamos tener, ya sean sociales, ya sean familiares e inclusive personales, no pueden ser una excusa al momento en que nosotros recibimos el llamado del Señor. No pueden ser. Cuando el Señor te llama, solamente hay algo que decir. Heme aquí, Señor. Como dijo Isaías, yo iré, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Esa es la respuesta que nosotros debemos tener todos. No hay forma en que nosotros podamos excusarnos delante de Dios cuando nos viene un privilegio tan grande
el mayor de todos, como es el llamado del Señor a cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dice claramente acerca de que deje que aquellos que están muertos espiritualmente, pues entierren a sus muertos. Volver al mundo es estar entre los muertos espiritualmente. No es una opción una vez que recibes el llamado. Debes salir de en medio de ello, ya que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, dejamos de tener las cosas comunes con el mundo. Ya no tenemos nada en común con la gente del mundo. Por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque en el momento en que tú decidas seguirme, con verdadera fe, con verdadera entrega, entonces ya tú no eres más un muerto. Tú eres alguien que está para vida eterna. Eso es lo que hay. Nuestro deber está claro aquí, y Él se lo pone como la prioridad. Y dice, y tú ve y anuncia el evangelio que da vida, vida eterna a todo aquel que lo recibe por fe. Por tanto, el segundo como el tercero, ambos antepusieron su causa diciendo, déjame que primero vaya. Y el otro dice, pero déjame que me despida primero. Han antepuesto asuntos de sencillamente compromisos de Él ante el soberano de todos nosotros. Pero Dios establece un orden muy diferente en cuanto a lo que es primario, en cuanto a lo que son prioridades. Y ustedes recuerdan que en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente debemos buscar hasta encontrar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Más aún cuando el reino de Dios ha llegado a nosotros. Debemos tomarlo. Los designios del hombre nunca podrán prevalecer por encima de los designios de Dios. Nunca. Esa es la realidad. Si no, no estamos aptos para seguir al Señor. Y hoy, igual que hace 2000 años atrás, hay mucha urgencia de predicar el evangelio. Mucha, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Pero se están perdiendo por cuanto hay muchos discípulos, entre comillas, que consideran que primero deben anteponer sus deseos y sus necesidades frente a la predicación del reino de Dios. Una de las artimañas que el diablo ha utilizado en las iglesias del mundo moderno es la inversión de los valores, en donde nosotros pensamos que somos el centro de todo y que el resto de las demás cosas giran en torno nuestro. El pastor gira en torno nuestro, los diáconos, los ancianos, Dios mismo, y todo lo que se hace debe girar a mis necesidades. Esas no son personas que crecen en las iglesias, sino que engordan. Que si ellos no se aman y se cuidan y se aseguran, ¿cómo podrán más adelante hacerlos con otros? Lo primero, como dijimos, es el reino de Dios y su justicia, no nuestro mundo personal, nuestro microcosmos. Y por ello, postergar el anuncio del evangelio de Dios, el evangelio de la salvación, hasta tanto no completemos nuestros planes confeccionados con nuestra propia sabiduría que en Santiago hemos aprendido que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Cuando las cosas están planeadas por nuestro propio empeño, se convierten en una necedad delante de Dios y no es sabiduría de ninguna manera. En el tercero de los casos, el tercer discípulo es aquel que dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y este es el que recibe la contestación más fuerte por parte de Jesucristo. Nosotros pensamos entonces que este se parece al anterior. Antepusieron una necesidad, ¿verdad? Un compromiso, déjame enterrar a mi padre, déjame despedirme de los que están en casa. Pero en realidad, según las afirmaciones que ellos dijeron, sí, podrían ser similares, pero según la respuesta del Señor, son bastante diferentes uno del otro. Porque haberle dicho el Señor que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios, es una palabra fuerte. Pero recordemos que las palabras del Señor no están basadas en la respuesta que ellos dieron, sino en lo que había oculto en el corazón de cada uno de ellos. Dios es exigente, hermano. Dios reclama todo. Como dicen en el campo, es agayú, sí, todo. Con toda tu alma, sí, toda tu alma.
¿Y qué más? Con todo tu corazón, con todo tu ser, todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres y posees, tú eres de Dios. Y así es que Él te quiere. Y así debes amarlo. Nadie puede entregarse a medias al Señor. Nadie puede amar por segmento al Señor. Y aquel que no recibe al Hijo en la manera en que Dios ha dicho que se le debe recibir, no está dentro del amor de Dios. Dios reclama un todo para sí. Anteponer como prioridad al reino de los cielos los compromisos sociales, deberes familiares, en realidad es darle la espalda a Dios. Y es pretender que aún nosotros somos dueños de nosotros mismos. Y eso no es cierto. No es cierto en ningún momento. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo inútil la sangre del sacrificio del Hijo. No podemos. ¿Por qué el Señor le respondió tan duramente a este? Yo les diría claramente que aquí lo que se ve es que el Señor no soporta la dualidad. No soporta un corazón dividido. El Señor no soporta que haya una convivencia entre lo que es el reino de Dios y el mundo de las tinieblas. No puede ser. Y a eso es que el Señor se refiere. Tú no puedes tener la mano en el arado y estar mirando para atrás viendo lo que dejaste atrás. ¿Les acuerda a alguien, verdad que sí? Alguien que la mandaron a salir, salgan de Sodoma, salven sus vidas. Y ella salió, sí, salió para adelante y le dicen, no mires atrás. Pues claro, sale para adelante, pero con todo el deseo de, ay, lo que dejé, mi vida, ay, mi vida se quedaba allá y se quedó como estatua de sal también allá. Pero era por eso, porque aunque caminaba para adelante, agarrada quizás de la mano de su marido, ¿dónde estaba su corazón? No estaba delante, no estaba en la meta que era Cristo. ¿Estaba en dónde? En Sodoma todavía. Bueno, pues así le ocurre a este. Eso es lo que parece decir el Señor. No sé si algunos de ustedes conocen lo que es una junta de bueyes, una yunta de bueyes. Cogen los dos bueyes, se le pone el yugo y los ponen a arar. Pero el que lo ara, sencillamente agarra por aquí y agarra con un fuete que lo va poniendo y coge las dos manos en el arado, pero coge el fuete. Y cuando salen los dos animales, imagínense, ¿qué fuerza tiene un hombre contra dos bueyes? Ninguna, pero los controla con el fuete, los gritos, etcétera, y dirigiendo la cuchilla del arado. La forma de ellos hacerlo es que ellos empiezan en un punto y trazan una línea imaginaria, una recta imaginaria, y van derechito por ahí, derechito. No pueden estar dándole a los bueyes, y ya le di a dándole a los bueyes y mirando para atrás. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Sencillamente, si tú tienes que hacer surcos equidistantes, paralelos uno del otro, porque así es como se siembra, claro está, ¿verdad? No son curvas, ni trazados que se intercalan uno sobre el otro, no. Pues mirando hacia allá, tú haces tu surco, pero si miraste para atrás, el animal coge para donde quiera. Cuando tú vienes a ver, empezaste para allá y terminaste en esa esquina. ¿Y cómo tú enderezas ese surco después? Los que saben algo de campo saben que es así. Y el Señor tomaba esos ejemplos vívidos de lo que ocurría y le decía, no puede ser porque no va a servir el trabajo que haga, va a ser inservible. No servimos para la obra de Dios si nuestro corazón está en el mundo, aunque pretendamos trabajar para el Señor. No nos sirve de nada. No podemos seguir a Cristo bajo nuestros términos. Ya estas son conclusiones. No es posible imponerle condiciones a nuestra entrega. Condicionar el seguir a Cristo es anteponer algo nuestro como prioridad a Dios. Condicionar el seguir a Cristo es desconfianza en el pedido de entrega por parte de Dios. Es falta de fe y esto no agrada a Dios. Condicionar el seguir a Cristo es rebeldía a los perfectos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay excusa valedera para negarnos a seguirle una vez que hemos recibido el llamado. Y entonces dirá alguno, hermano, ¿y cómo debemos seguir el llamado de Cristo? Ya les dije ahorita, con una entrega total, completa y absoluta. ¿No es posible para el hombre hacer eso? Claro que no es posible. Pero en el momento, hermano, en que usted decida hacer esto y usted
cumpla con su propia renunciación, negándose a sí mismo, pues entonces la verdadera fuerza va a surgir. Porque está el Señor en cada uno de los que deciden así. Y el Señor te va a dar las fuerzas necesarias para tú seguir adelante. Acuérdense que Jesucristo habita en el creyente. Y Él es quien nos guía y quien nos sostiene. No es tu voluntad ni la mía. Es sencillamente tu decisión de seguirle. Pero con una entrega completa. Recordemos que el que inició en nosotros, dice, la buena obra, la va a perfeccionar. No la perfeccionamos nosotros, sino Él. Y Él es quien desde un principio la inicia y la perfecciona. Y que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. Tu parte es decidirlo. Tengamos entonces como ejemplo de entrega, me encanta la manera en que lo hicieron aquellos que fueron sus discípulos en verdad, aquellos que siguieron al Señor. Y de los que más me gusta está Mateo. En Lucas 5:27 dice, después de esto, saliendo afuera del lago de Genezaret, vio a un publicano llamado Leví, este es Mateo, claro, sentado al banco o mesa de los tributos, cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme. Y aquí viene lo importante. Y Leví, abandonándolo todo, se paró y le siguió. ¡Wow! No dice, y recogió el dinero que estaba en la mesa, lo guardó en bolsas y no. O fue y negoció la mesa de los tribunos que tenía con otro más porque ya él no se iba a dedicar a eso. Miren, ahí se quedó los cuartos, la mesa y todo botado. Porque lo dice claramente y dice, y abandonándolo todo, o sea que no cogió una parte, lo dejó todo, todo. Su fuente de ingreso, ¿entienden? Su trabajo, su sustento, no importa, todo se quedó ahí. ¿Por qué? Porque lo que se le presentó fue tan y tan grande que no había forma de pensar de que deja ver qué me llevo, nada. Es como cuando hay un fuego en una casa y tú despiertas y está todo se está quemando. Deja ver si saco de abajo la cama y si saco la maleta y pongo una ropa. No, salgo huyendo, salva tu vida. Y aquí estamos salvando nuestra vida eterna. Eso es lo que veo. Ciertamente hay un llamamiento especial del Señor, en el caso de Leví, de Mateo, para algunos ministerios, sí. Pero también es cierto que el llamamiento hecho al segundo de los discípulos que leímos ahorita, donde le dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios, es un llamamiento para todos nosotros y no podemos darle la espalda. Creo que la mejor forma de concluir este mensaje de esta noche es leyendo a 2 de Corintios 5:14 para que vean dónde está el cambio. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor les bendiga mucho, hermanos. Amén. Oremos. Señor, bendito seas, Padre. Qué pléyade de talentos hemos visto esta noche aquí, alabando y adorando tu santo nombre, Señor. Qué día más hermoso desde esta mañana, los bautizos de esta mañana, la predicación de la palabra, la escuela dominical, los cánticos, la adoración, las alabanzas. Señor, este es tu día. Pero cuánto nos gozamos nosotros también. Permite, Padre, que este gozo sea siempre en nosotros, pero para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.